pero su familia le buscaba y Jesús pudo discernir por qué le buscaban. Jesús no respondió a ese momento, sino que lo usó ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios. O sea, lo que te quiero decir es que no, el enemigo va a usar cualquier boca para engañarnos. Va a usar cualquier persona para engañarnos. Y usted tiene que estar capacitado para discernir el engaño, para caer en las trampas de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que ser fuerte en esa fe. Usted debe desarrollar y activar el espíritu de discernimiento en usted, que se nos ha sido dado el don de discernimiento para discernir los engaños del enemigo, para discernir las trampas del maligno, para discernir las trampas y el engaño, para que apartarnos de ¿dónde? Del camino de la fe en Cristo. Lo único que golpea a Satanás es la fe en Jesús. Lo único que golpea a Satanás es la fe en Jesús, porque así lo establece la Escritura, que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, le dio una derrota y en la cruz del Calvario le venció, y en la cruz del Calvario le quitó el poder, y cuando resucitó le quitó el poder. Amén, está aquí, y tomó las llaves del Hades, de la muerte, y venció la muerte Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces lo único que vence al maligno es la fe en Jesús. Pero usted tiene que discernir aún la fe en Jesús, porque la Escritura habla que hay dos mundos espirituales. Y usted tiene que discernir la fe en Jesús. Pastora, pero eso es difícil. No, no es difícil. Eso es lo que el engañador quiere que tú creas. El diablo te va a engañar y te va a decir: eso es difícil, eso no es para mí, yo no puedo en este mundo, yo no puedo. No, eso te está engañando el diablo. Tú lo único que tienes que tener es el corazón dispuesto para que Dios te invista del Espíritu Santo y tú puedas discernir los engaños del enemigo. Amén, ¿estás aquí? Entonces tú tienes que aprender a edificar en la palabra de Dios. Porque cuando una persona deja de edificar en la palabra de Dios, es porque el diablo le engañó. Porque lo único que Jesús nos manda a hacer es edificar en la palabra. Entonces Mateo 24 dice esto. Diga conmigo: voy a aprender a discernir el engaño. Uno, ¿cómo puedo discernir el engaño? Tengo que edificar mi vida sobre Jesucristo. Si usted no quiere que le engañen más, ¿cuánto han sido engañados aquí? Bueno, si usted no quiere que le engañen, usted tiene que edificar su vida sobre la roca que se llama Cristo, sobre su palabra. Cuando usted está edificado, usted tendrá ojos para el engaño. Cuando usted está edificado sobre la palabra de Cristo, usted tendrá discernimiento puro para discernir lo que no es de Dios. La Escritura dice: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales. Cuando leemos esto, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando leemos esto, el diablo engaña y piensa usted en iglesia. Eso era más en la iglesia. Pero perdóneme, ¿cuánta gente le profetiza a usted dentro de su casa? Y dice, y milagro, y usted piensa, y que usted comienza a cuidarse de la iglesia, de los con los que menos pasa tiempo. Pero por eso dice: y realizarán grandes señales. Oiga, cualquiera puede realizar señales aún dentro de la casa, aún dentro del trabajo. Y dice: y harán milagros, y milagros para engañar. Escuche esto. Todo esto se hará para engañar, porque el espíritu de engaño está en la tierra. Y dice la Escritura: de ser posible, aún a los elegidos de Dios. O sea que esto no es solamente para los elegidos de Dios. Usted es un elegido de Dios para salvación. Su casa es un elegido de Dios para salvación. Su familia son elegidas por Dios para salvación. Entonces el diablo tratará de engañarnos a nosotros para que nosotros no podamos ser salvos. ¿Comprende? Para que no seamos salvos. Entonces el problema es que cuando leemos esta escritura, nosotros buscamos a esos falsos dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, y entonces se la ponemos facilita al enemigo, porque ahora confiamos en todo el mundo que está fuera de la iglesia, pero no los que están dentro de la iglesia.
Y el espíritu de discernimiento tiene que estar activado para todo lugar, para todo momento, para toda situación, para toda ocasión. Amén. Entonces dice que el enemigo anda levantando ciertas figuras o personalidades para engañar. Diga conmigo, para engañar. ¿Cuál es el trabajo más arduo del enemigo en la tierra? Es engañar. ¿Para qué? Para hacerle daño a la gente, para dañar el corazón, para dañar usted no ve que ya hasta los niños engañan. Ya, ¿qué es engañar? Pegar mentiras. Vamos a decírselo en un lenguaje más bonito. ¿Qué es engañar? Pegar mentiras. Ya hasta los niños pegan mentiras. ¿Por qué? Porque el enemigo ha trabajado para engañar. Amén. ¿Usted ha pegado alguna mentira alguna vez? Bueno, cuando usted dijo mentira, usted estaba tratando de engañar. Y cuando usted no dijo la verdad, usted estaba tratando de engañar. Y cuando usted ocultó algo, usted estaba tratando de engañar. Y no necesita usted alguna vez ha dicho alguna mentira. Usted trató de engañar. No, es que yo no lo dije porque yo quería que no hacerle daño, que no pensaran mal. No, usted estaba tratando de engañar. Y no hay que ser apóstol ni profeta para ser un instrumento del engaño. Simplemente tratamos de engañar porque el enemigo está tratando de engañar a la gente. Ahora escuche esto, este espíritu de engaño viene para tratarnos de engañar. ¿Para qué? Para sacarnos del camino, para sacarnos del propósito, para sacarnos de la asignación. Por eso una de las cosas que usted no debe olvidar es el llamado y la asignación que Dios le dio en su vida. Lo que Jesús quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Amén. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que hagamos discípulos. Entonces debemos aprender. Jesús mismo dice que los espíritus engañadores harán todo lo posible para engañar aún a nosotros, a los escogidos de Dios. Entonces debemos aprender a discernir el engaño. Diga conmigo: Espíritu Santo, enséñame a discernir el engaño. Ya hoy el Espíritu Santo le ha dado la primera estrategia para discernir el engaño. ¿Cuál es? Ya hoy, por el que no la vio, ya hoy el Espíritu Santo le dio la primera arma para discernir el engaño. Y está en Mateo 7:24. Todo lo que no está escrito en su palabra es engaño. Todo es engaño. Es engaño. O sea que para no ser engañados tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra. Y pastora, y voy a ponerle un ejemplo. Porque usted dirá: bueno, y ahora yo tengo que ir a trabajar al gobierno, al Ministerio de Comercio, y ir a predicar el evangelio. No, la Escritura dice. ¿Qué dice la Biblia de su profesión? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? Ahora me tengo que pasar hablándole a mi esposo de inconverso de la palabra. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que con tu testimonio, con tu vida y en silencio, ganarás a ese esposo para Cristo. ¿Ve? ¿Comprende? Por eso Jesús quiere que edifiquemos todo con la palabra de Dios. Porque el consejo de Él funciona, su enseñanza funciona. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Pues alguien me dice: yo trabajo en el Correo Nacional. ¿Y qué tengo que hacer ahora con mi fe cristiana en el Correo Nacional? Hacer tu trabajo como para Cristo, con integridad, dar lo mejor de ti. Porque la Escritura dice que nosotros los creyentes debemos trabajar y dar lo mejor de nosotros en ese trabajo, para hablar del Dios al que creemos y para hablar del Dios al que servimos. Amén. Y ahí dice: estamos ¿qué? Edificando y ganando el reino de Dios. Amén. Entonces por eso Jesús nos manda a edificar en la palabra de Dios.
Porque cuando nosotros aprendemos a edificar en la palabra de Dios, vamos a recibir el respaldo del Señor. Amén. El respaldo del Señor. Entonces, dice la Escritura que debemos seguir al Cordero de Dios donde quiera que Él vaya. Primera de Corintios 10, 23, 24. Una señal de un buen discernimiento, de discernir el engaño, es que todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios, para glorificar al Padre y para glorificar al Hijo. Para hablar del evangelio, para hablar del reino de Dios. Dice, haced todo para la gloria de Dios. La Escritura dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Diga conmigo, yo puedo hacer todo, porque en Cristo Jesús somos libres, pero no todo me conviene. Diga conmigo, pero no todo me conviene. Yo tengo que aprender a discernir que aunque yo sea libre en Cristo Jesús, ¿qué no me conviene hacer? ¿Qué no me conviene hacer? Aunque yo tenga libertad en Cristo, porque dice la Escritura que en Cristo somos libres, que en Cristo ya no somos más esclavos del pecado, del mundo. Dice que en Cristo tenemos libertad, pero la Escritura dice, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Diga conmigo, todo me es lícito. Esto quiere decir la Escritura que lo que Jesús quiere que nosotros hagamos tiene que ver con edificar. Diga conmigo, con edificar. Todo lo que Jesús nos llama a hacer tiene que ver con edificar. O sea, Dios me llama a edificar mi vida, a edificar mi familia, a edificar. O sea, que las decisiones en todo lo que yo tomo es para edificar algo, para construir algo. Amén. Todo lo que usted hace a diario usted tiene que edificar algo. La pregunta es, ¿qué está edificando? Voy a decirlo de nuevo. Todo lo que usted hace a diario tiene que edificar algo. Tiene que edificar una familia en Cristo, hijos en Cristo, un ministerio en Cristo, un negocio en Cristo, una visión en Cristo. Tiene que edificar, amén. O sea, edificar viene de construir. O sea, todo lo que usted hace tiene que construir algo. Amén. Algo tiene que construir. Voy a decirlo de nuevo. Todo lo que usted hace está construyendo algo. Y como usted está construyendo algo, usted está edificando algo. Usted, por ejemplo, usted está construyendo una casa y se le acabó el cemento. Usted no va a buscar arena para reemplazar el cemento, porque usted sabe que si le pone arena para reemplazar el cemento, usted sabe que esa casa se le cae. Entonces, cuando usted decide en esta vida de fe en Cristo edificar algo, aunque esto me es lícito hacerlo, yo no lo injerto en lo que estoy edificando, porque yo no estoy eso me daña mi edificación. ¿Estás aquí? Eso daña mi edificación. ¿Qué estoy edificando? Voy a poner un ejemplo. Yo estoy edificando una iglesia en la roca, en la palabra de Cristo. Aunque hay muchas iglesias y aunque hay muchos predicadores, yo no sé qué edifican ellos, pero yo edifico una iglesia en Cristo Jesús. Y yo he tenido gente que me llama y me dice: pastora, mire que ando con una visión divina que me bajó del cielo y me la trajo un ángel. Y es una visión poderosa en Dios, para formar líderes de la última generación con el ADN genético de los ángeles. Présteme su púlpito y la iglesia para que llevemos esta visión que Dios me habló, se me presentó en persona. Y yo le puedo decir, por el don de discernimiento que va de la mano con la madurez espiritual, y decirle: mire, me gozo, voy a orar por usted, que Dios le bendiga su visión, pero yo solo tengo una visión y es formar discípulos. Yo no cambio la visión. La única visión que Jesús me ha dado es formar discípulos, formar discípulos. Yo he tenido gente: pastora, mire que es que Dios me ha dado una revelación y me ha dado una visión, y por favor, para que usted me reciba, porque yo quiero impartirle esto a la iglesia, A mí me mandaron a formar discípulos.
maná. ¿Y usted sabe qué es un discípulo? Uno que guarda las enseñanzas de Jesús. Uno que obedece a Cristo. Uno que hace lo mismo. Voy a discipular a otro. No que entretiene gente, sino que discipula. Esa es la visión. Mire, cuando yo escuché al Señor hace 16 años que hiciera esto, me dijo: ir por todo el mundo y hacer discípulos y enséñales a guardar todas mis palabras, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso se me metió, esa palabra se me metió. Así que esposos discípulos, esposas discípulas, hombres discípulos, mujeres discípulos. Amén. Diga conmigo, discípulo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Discípulo. Amén. No, es que mire, pastor, es que a mí Dios me dio una visión de formar los mejores influencers de la tierra. No lo encuentro en la escritura. O sea, usted tiene que ser un ingeniero pero discípulo de Cristo. Un arquitecto pero discípulo de Cristo. Una esposa pero discípula de Cristo. Un esposo pero discípulo de Cristo. Usted tiene que ser un doctor pero discípulo de Cristo. ¿Tú te imaginas un doctor médico científico pero discípulo de Cristo? Usted sabe que es un discípulo. Uno, por eso Jesús mandó a formar un discípulo, porque un discípulo es el que va a ir al hospital. Se va a convertir, Dios va a hacer que se convierta en director del hospital, y todo el hospital va a funcionar con los principios del reino de Dios. La empresa va a funcionar con los principios del reino de Dios. Amén, ¿estás aquí? No importa la profesión, pero todo va a funcionar con los principios del reino de Dios. Amén. El problema nos lo comenzamos a encontrar cuando usted y yo tratamos de hacer cosas donde nos quitamos la ropa de discípulo y queremos hacer cosas, conquistar montes, conquistar montañas. Amén. Sin ser discípulos. Por eso Jesús lo único que mandó fue hacer discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado y bautizándolos, porque eso es el bautismo en agua. Cuando yo me bautizo en agua es porque voy a comenzar a guardar todo lo que Jesús nos enseñó. Amén. Todo lo que Jesús nos enseñó. Y no podemos separarnos de la palabra de Dios, porque eso es. Hay gente que todavía le está preguntando a Dios, y en el ayuno seguro: Señor, ¿y tú qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu propósito para mí? Yo no veo en la Biblia que Jesús diga que tenga propósito para los hombres, propósitos diferentes para las mujeres, para los jóvenes, para los niños. Mire, el único propósito que Jesús le dejó a su iglesia, la gran comisión, ir de hacer discípulos en todos los lugares. Ir de hacer discípulos. Te metieron ahí en el hospital, ahí tienes que hacer discípulos. Te metieron al Ministerio de Economía, ahí tienes que hacer discípulos, porque eso es lo que Jesús quiso que hiciéramos. Amén. Entonces buscamos tantas cosas y comenzamos a apartarnos de la palabra de Dios. Y porque eso es lo que quiere el diablo, que no seamos eficaces formando discípulos. Y porque hay una diferencia entre unos cristianos y otros, muy simple, porque hay unos cristianos formados con la mente de Cristo y otros cristianos que no están formados con la mente de Cristo. Ahora, yo te quiero decir algo que el Señor me ministraba, y es Romanos 10. Dice la Biblia en Romanos 10 que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice que nosotros somos salvos. Y la palabra salvo aquí es una palabra que dice que toda tu condición cambia. Toda tu condición es para bien. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tú cambias de condición. O sea, tú estabas en el mundo bajo
el reinado de Satanás y ahora pasas bajo el reinado de Cristo. Por eso la gente, cuando recibe a Jesús como su Señor y Salvador, lo primero que ocurre es que cosas comienzan a cambiar en su vida. Cosas son diferentes en su vida. Su corazón, sus pensamientos, su familia, todo comienza a cambiar porque ahora tú estás en el reino de Dios. Entonces por eso ahora eres salvo. Ahora, pero una vez tú entras al reino de Dios y tú eres salvo, ahora Dios te va a comenzar a educar, te va a comenzar a formar la mente, a cambiar la mente, te va a comenzar a formar, y eso es discipulado. Discipulado es una renovación de tus pensamientos, de tus ideas, de tu mentalidad, porque es una renovación para que ahora vivas bajo los principios del reino de Dios, por aquel que te sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Entonces dice la Escritura que el Señor, cuando venimos a Cristo, somos salvos. Dice: si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y confiesas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, eres salvo. Diga conmigo: soy salvo. Vamos a esperar que nos los proyecten ahí. Dice: somos salvos. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo confieso que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es mi Salvador, entonces yo comienzo un proceso de salvación. Soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, y ahora yo vivo por Cristo. Fui comprado por Cristo, fui comprado por precio de sangre por Jesucristo, y ahora yo no puedo vivir mi vida a cualquier manera. Ahora la tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y venimos a eso, venimos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, comenzamos a hacer efectivo la salvación en nosotros. Si yo no vivo de acuerdo al reino de Dios, yo no hago efectivo la salvación. Yo no hago efectiva la salvación en mí. Pero usted tiene que saber que Jesucristo le llama a ser salvo. Por eso la Escritura está hablando de la fe en Jesús. Por eso dice: los que siguen la fe en Jesús. Por eso dice la Escritura: si crees en Jesucristo, confiesas con tu boca y crees con tu corazón. Amén. Dice la Escritura: yo creo con mi corazón, seré salvo. Amén. Creo con mi corazón, diga conmigo: seré salvo. Entonces, si usted cree, hay un proceso que comienza a ocurrir en su vida de salvación, un proceso de transformación. En el momento que usted se detiene y deja de poner la mirada en Jesús, de vivir la palabra que Jesús dice, entonces usted puede detener el proceso de transformación. ¿Lo detenemos? Por eso usted tiene que enfocarse en Jesús y no detener el proceso de transformación. Porque yo debo enfocar mis ojos, mi fe y mi mirada en Cristo. Amén. Uno de los principios del reino de Dios, 1 Corintios 10, 23, 24, donde estábamos, dice esto. Usted tiene que saber esto. ¿Cómo yo sé que algo que me está pidiendo mi mente o mi corazón es de Dios o no es de Dios? Usted debe saber que la Biblia dice que todo me es lícito, porque el diablo le va a decir: ahora todo yo lo puedo hacer, ahora todo lo puedo en Cristo, todo me es lícito. Pero también la Biblia dice: pero no todo me conviene. Hay cosas que a usted no le conviene hacer, hay cosas que no es recomendable. Todo me es lícito, pero todo no edifica. Usted ahora va a trabajar con el Señor para edificar en la palabra. O sea que todo lo que no es edificado en la palabra o que no lo sustenta la palabra, es mejor no hacerlo, porque eso no le va a edificar su vida de fe. Entonces dice la Escritura, y el versículo 24 dice: y ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Diga conmigo: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Uno de los principios del reino de Dios, porque usted tiene que aprender a discernir. Le estoy dando puntos claves de discernir. ¿Cómo yo discierno cuando algo es de Dios o no es de Dios? Normalmente, escuche esto, la gente del mundo no hace algo cuando no le conviene a ellos. Cuando no le conviene a ellos.
Cuando no hay ganancia personal, ellos no actúan. Pero en el reino de Dios, todo lo que glorifica a Dios es cuando yo hago algo por el bien de otros. Por el bien de otros, lo vuelvo a decir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Que yo como esposa deje de discutir por bobada por el bien de mis hijos. Pero yo quiero discutir, pero yo tengo la razón. Sí, pero no lo voy a hacer por el bien de otros. Hay cosas que no me gustan en el trabajo, pero no se trata ya de mí, se trata de los otros. Porque en el reino de los cielos dice, mayor bendición hay en dar que en recibir. O sea, ¿cómo yo discierno si algo que estoy escuchando es de Dios o no es de Dios? Es que todo lo que Dios me dice y el Espíritu Santo me dice va a traer beneficio a otros. Amén. Debo aprender a discernir que una vez dentro del reino de Dios, todo lo que Dios me pide va a traer beneficio a otros. Amén. No a mí, sino a otros. Dice la Escritura que Jesucristo murió en la cruz, puso su vida por otros. O sea, escuchen lo que le voy a decir. Usted y yo obedecer la palabra de Dios, tal vez usted mirará que no trae beneficio a usted, sino a otros. Mis cosas hoy en la casa están abandonadas, porque yo estoy aquí por otros. Así que todo lo que escuches del Espíritu Santo y lo quieras filtrar y discernir si es de Dios o no es de Dios, siempre buscará el bien de otros. Bueno, yo no creo en esto, pero si Dios me lo pide y esto va a beneficiar a otro, entonces yo lo voy a hacer. Amén. Es de Dios porque lo dice la Biblia, porque va a traer beneficios a otros. Amén. Está aquí. Ay, no, pero mire, yo hago tal cosa y la que se beneficia es la hermana. Hay gente que no hace nada porque no tiene un beneficio personal para ello. Hay gente que no deja el trabajo hoy porque pierde $20 al día, pero no sabe que venir a servir se pueden salvar 20 almas. Prefieren ganarse $20 que ganar 20 almas para que el cielo esté feliz, para que el corazón de Dios esté feliz, para que el reino esté feliz, para que todo el mundo en el cielo esté feliz. Amén. O sea, en el reino, por eso Jesús dice, nadie que deje su vida, o sea, para seguirme tiene que perder su vida, porque el reino se trata de beneficiar a otros, no a nosotros mismos. Entonces, la escritura, vamos Romanos 12, 1, 2. ¿Cómo yo discierno? Hay cosas clave que usted tiene que discernir. Usted tiene que discernir entre el bien y el mal. El mal, todo lo que quiere que usted haga es lo que beneficia a otros. Perdón, a usted. Y el bien, todo lo que busca hacer es que beneficie a otros. Dice Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que le ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ya conmigo, yo quiero adorar a Dios. La verdadera forma de adorar a Dios es cuando yo presento mis cuerpos, mis miembros, como un sacrificio a Dios. O sea, ellos ya no hacen lo que quieren. Por ejemplo, el ayuno es un sacrificio. Ya yo no como lo que quiero estos días, porque he presentado mi cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Ahora, en ese sacrificio que yo hago a Dios, ¿verdad? Yo recibo algo de Dios que otros necesitan.
que otros necesitan escuchar, que otros necesitan ver, que otros necesitan saber. Y yo pude discernir algo por ese sacrificio que le trae un beneficio a usted. ¿Cuántos dicen amén? Que le trae una bendición a usted. ¿Cuántos dicen amén? Que le trae un rompimiento a su vida, a mi familia. Y lo hacemos ¿para qué? Para escuchar la voz de Dios, para bendecir a otros. Amén. Cuando usted ayuna, usted va a escuchar la voz de Dios y los primeros beneficiados son su familia. Ahí Dios le va a hablar: trata a tu esposa como vaso frágil, acuérdate que Cristo dio su vida por ella. Amén. Honra a tu esposo, admíralo.